Bueno, perfecto, ya estamos en línea. Ahí lo vi. Entonces vamos a empezar. Hola otra vez a todo el mundo. Me llamo Yula y yo trabajo en el Centro Cultural Iberoamericano, el centro que está dedicado a los países hispanohablantes y de habla portuguesa. Nuestro centro colabora con los colegios de idiomas, con las embajadas, con diferentes profesores, conferenciantes, y cada mes organizamos un programa bastante lleno de eventos, de clases abiertas, de conferencias, de muestras de cine. Ahora, poco a poco, estamos yendo al formato offline de nuevo, pero seguimos guardando el formato online también, que es muy útil porque como hoy, por ejemplo, nuestro conferenciante está en Argentina y Muy lejos, sí. gracias al Zoom, gracias a este formato, tenemos la oportunidad de escuchar las conferencias y de enterarnos de algo nuevo y algo muy útil. Bueno, así que bienvenidos a nuestro centro. Aquí en el chat tienen los enlaces para nuestras redes sociales donde hay toda la información. Ante todo, los invito a nuestro YouTube canal donde guardamos las conferencias que tratan diferentes temas y en diferentes idiomas. Bueno, así que bienvenidos. Y también antes de empezar, quisiera mostrarles ese libro, Facundo, que tenemos en nuestro centro, y quisiera recordarles que tenemos una colección de libros bastante grande, unos 4.000, sí, creo más o menos, y la mayoría de ellos se pueden prestar, se puede llevar para la casa. Bueno, los que están en Moscú, por favor, bienvenidos. Y los que no pueden leer algunos de ellos por el sitio web, ahora lo escribo, de la, este es el sitio web de la Biblioteca de Literatura Extranjera. Aquí lo tienen. Bueno, y ahora con mucho gusto doy la palabra a nuestro conferenciante de hoy, que nos contará sobre la historia de Argentina a través de este libro de Faustino Sarmiento. Federico, te doy la palabra y muchas gracias. Muchas gracias, gracias por la presentación, gracias por mostrar el libro, que es súper importante. Yo le decía a Julia unos minutos antes de empezar que, que es muy importante, que es una buena edición la que tienen ahí en el centro, entonces, bueno, que la pueden aprovechar, que está muy buena. Yo tengo la mía acá, ahora la muestro, más nuevita, pero bueno, el de Julia es excelente también. Es una muy buena editorial y no cambia prácticamente nada más allá de alguna anotación, algo que pueda agregar el editor o la editora. Bueno, tenemos eso para empezar. ¿Por qué arrancamos? ¿Por qué elegimos a Sarmiento? Elijo yo a Sarmiento. Me parece que es uno, junto al libro que habíamos tratado la otra vez, el de Martín Fierro, perdón, Sarmiento es el autor, José Hernández es el autor de Martín Fierro, es uno de los libros fundantes de la literatura argentina. A mi gusto habría tres. El gran libro nacional vendría a ser el Martín Fierro, el que trabajamos la otra vez, en la otra conferencia, hace un mes. Este es un poco anterior al Martín Fierro, desde 1845 arranca la publicación a través del diario chileno El Progreso, que va a tener, bueno, mucha importancia también a lo largo de la obra, esa palabra, ¿no? El progreso. Centrémonos en eso, que va a ser como fundamental para entender también el pensamiento de Sarmiento. Y faltaría un tercer libro que me gustaría agregar, si es posible, en la próxima conferencia o más adelante, que es Incursión en los indios ranqueles, que me parece que entre los tres forman una estructura, un andamiaje de las primeras, de la literatura argentina, digamos, una primera literatura, un primer abordaje
a la literatura argentina, al ser argentino y a su historia, ¿no? Si es que, bueno, existe el ser. Para mí, sí, pero es una discusión que está bueno también dar, también puede ser en otro momento. Bueno, tenemos este libro de Facundo. Facundo es una persona, es el caudillo Facundo Quiroga. Caudillo es una palabra rara cuando uno la trata de pasar del castellano a otro idioma. Caudillo es como un líder popular, un líder de masas, o protomasas, digamos. Eh, y para los términos de Sarmiento es un líder de gauchos. Facundo Quiroga, si bien es de las familias, fue de las familias más adineradas de la provincia de La Rioja, eh, lideró a todo su pueblo en contra de, bueno, ¿cómo decirlo?, del poder, si se quiere, central de Buenos Aires. Bueno, vamos a estar explicando esto y otras cosas más que vienen aconteciendo, bueno, que acontecían en ese momento en Argentina, ¿no? ¿Qué estaba pasando? En cualquier momento, si voy muy rápido, no se escucha bien, me escriben por el chat y lo veo. O también si hay alguna pregunta, la que sea, está buenísimo. Bueno, estos son más o menos los actores. ¿Qué pasa en Argentina en la época de publicación del Facundo? Digo, Sarmiento, es complejo el juego de nombres. Bueno, Argentina como tal no existía. Hoy la Argentina tiene alrededor de 2.700.000 kilómetros cuadrados, que es bastante grande. Somos el octavo país más grande del mundo. Bueno, nada que explicar a Rusia. Eh, pero en ese momento éramos más chicos todavía y teníamos otro nombre, se llamaba la Confederación Argentina. A ver si puedo compartir pantalla. No, esto no. Ya aparece, ¿no? ¿Qué es la meta? Ahí voy, comparto pantalla. Bueno, este es el mapa, si lo pueden ver mejor, espero que sí, de la Confederación Argentina. Más avanzado tenemos, esto después se da, más, así, es mejor este. Este es Buenos Aires, todas distintas provincias que hoy ni siquiera son, algunas son la mitad de lo que van a ser en el futuro, digamos. Mendoza, San Luis, Córdoba, todavía le falta territorio que se le va a ganar a los pueblos originarios, a los ranqueles, a los tehuelches, eh, salvo las provincias que están más o menos armadas, tendría que ser La Rioja, San Juan, Entre Ríos eh, y Jujuy, si se quiere. Faltaría un poquito más definir un montón de límites en comparación con la Argentina actual. Si hoy vamos a un mapa de Argentina actual, encontramos que esto es Buenos Aires, esto es Jujuy, Salta, está como que le falta la mitad, digamos. Esto es Santa Fe, Entre Ríos, etcétera, etcétera. Sarmiento nace, para ordenarnos en este lío, Sarmiento nace en esta provincia de San Juan, que está acá, que está más grande, San Juan. Una familia no muy rica, pero se las rebuscaba como podían. Lejos de Buenos Aires. Bueno, hoy lo podemos ver, son 13 horas en auto, es un tirón. En avión es 1 hora y media, pero está lejos. El punto caminando también me estoy fijando, son como 10 días caminando, es bastante. Entonces, bueno, eso para tomar dimensión de dónde estamos parados. Y dónde estaban parados los actores en la época. San Juan sigue siendo una provincia periférica, digo, no tiene, tiene desarrollo minero importante, también de vinos, pero no es muy, no es tan importante, no contribuye tanto, perdón si hay algún sanjuanino, no es de las provincias que contribuyen de gran manera a la economía argentina. Pero igual cuenta, digamos. Bueno, tenemos esto. Nace en 1811, un 15 de febrero, ayer, cumpliría año Sarmiento, está cumpliendo como 209 años, es un montonazo. Bueno, nacía en esta provincia. Es parte de lo que se llama la generación de Mayo. Recordemos que la revolución que empieza a marcar la independencia argentina es aquella 1810, se llama la Revolución de Mayo, porque es de mayo de 1810, perdón. Es de esa generación, es la primera generación de argentinos y también de la primera generación de intelectuales argentinos, que ya después, a los 20, 27 años, van a empezar a meterse en política, van a empezar a cuestionar, van a pensar y exponer sus ideas. De hecho, como los grandes intelectuales de Argentina se juntaban en el salón literario. Sarmiento no puede entrar, porque el circuito de la élite de Buenos Aires, que se concentraba en Buenos Aires, lo termina excluyendo. Porque
Algunos lo piensan también con el azar y otros con justicia histórica o pensar la historia desde las casualidades. Otro gran pensador argentino, Juan Bautista Alberdi, tucumano, una provincia cerquita de San Juan, un poco más al centro del país, eh, había becas para estudiar en el Colegio de Buenos Aires, que es donde va a estudiar la futura intelectualidad. Y Sarmiento se postula, pero Sarmiento termina perdiendo porque no tiene ningún contacto en el poder. El tío de Alberdi era gobernador, entonces tenía la entrada asegurada. Igual así esto no lo detiene Sarmiento, se vuelve autodidacta. Lee libros en francés y en inglés, en castellano, aprende de sobremanera y eso lo va a forjar a lo largo de toda su vida, ¿no? Trabajó de periodista, de militar, de corresponsal, de ministro de Relaciones Exteriores, de Justicia, no, de Justicia, no, de Educación, un montón. Fue gobernador de la provincia de San Juan. Bueno, más trabajo que Sarmiento, digamos. Y es conocido en Argentina por la tradición escolar como el padre de la escuela. O sea, eh, digamos, no es como Pushkin que revive el ruso o busca de enseñarlo, sino que es una idea de ilustrar al pueblo, ¿no? Esta cosa de hay que enseñar al soberano para que mañana pueda presentarse elecciones, etc. Era de formar una nación. Suena lindo, como lo voy diciendo y voy contando, pero Sarmiento pasa un montón de cosas en el medio, en su historia, que no lo hace un personaje tan fácil de asimilar, digamos. Yo, por un lado, acabo de decir, si es el padre de la escuela, digamos, el 11 de septiembre en Argentina es el Día del Maestro, en conmemoración al fallecimiento de Sarmiento. Pero al mismo tiempo es una figura un tanto polémica en torno a sus escritos y a la visión del gaucho. Si bien habíamos hablado del gaucho en en la conferencia anterior, sobre el gaucho Martín Fierro, Sarmiento tiene una mirada bastante peculiar y bastante compleja sobre el gaucho y sobre lo americano, digamos, ¿no? Tiene una postura, si se bien quiere, un poco conservadora, un poco también contradictoria. Sin embargo, me gusta pensarlo en esa contradicción y en la contradicción de este libro, porque si bien el nombre a secas es, bueno, ¿leíste el Facundo? No, el nombre completo es Facundo, Civilización y Barbarie. En este sentido, me parece que Sarmiento da una dirección, o sea, da un paso correcto en la dirección equivocada. Vean, chicos, Fede, ¿qué estás diciendo? Sí, me parece que Sarmiento hace la pregunta correcta a preguntarse qué es lo argentino, qué es lo nacional, con qué contamos. Y la respuesta para mí es incorrecta, o sea, el paso es correcto, preguntarse eso, en la dirección equivocada, porque se centra en la teoría donde se basa Sarmiento, hay un error, no es que hay un error, digo, no sería, para jugarlo no podía estar a la altura de intelectual de él, pero pensarlo como con las implicancias que eso tiene. Si yo planteo civilización y barbarie, y lo americano es lo bárbaro, ¿qué es lo civilizado? ¿El modelo europeo? Bueno, y en nombre, ¿y cómo hacemos para acabar con la barbarie? ¿Cómo hacemos con la barbarie? Bueno, hay ahí estas contradicciones en Sarmiento que hacen el ruido más de uno. En esta civilización y barbarie me parece que lo más importante es el I, ¿no? Que lo americano, lo argentino en una primera instancia también, lo latinoamericano, es esta mezcla, ¿no? Entre civilización y barbarie. No como malo, sino como hijos de la tierra, digamos. Que también es muy interesante. Bueno, Sarmiento escribe, si bien está por fuera del salón literario de Marcos Sastre, que es como, ¿cómo puedo decirlo? Es como el Centro Iberoamericano en Moscú, para hacer un chiste, o lugares donde la Academia Estatal de Ciencias de Rusia, digo, lugares donde los pensadores se reúnen, o los grandes hombres de ciencia, también hombres y mujeres de ciencia, se juntan y, bueno, sacan sus adelantos al mundo. Bueno, era mucho más improvisado, pero aquella élite, Sarmiento no puede participar. Y es el gobierno de Rosas. Habíamos hablado un poco de Rosas la vez pasada, Rosas como ese gran caudillo de Buenos Aires que logra pacificar Buenos Aires y tender una alianza, un cierto gobierno nacional, si se quiere, como un Estado sin estatalidad, me gusta decirlo a mí. De alguna manera, bajo el poder de Rosas, las demás provincias permanecen en unidad y se da algo, una especie de unidad nacional, una confederación. Es mismo, Sarmiento dice, bueno, al final Rosas no es tan malo porque enseñó a las provincias a obedecer. Pensando esto como, como lo piensa el sociólogo alemán Max Weber,
que dice que es el Estado, es el que tiene el monopolio legítimo de la violencia, digamos. O en cualquier país soberano, uno no puede hacer lo que quiere. El Estado es el que pone con las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad el orden interno y externo. Bueno, en esa condición el primer paso que lo da es Rosas. Bien mal regular, digamos. Eso para Sarmiento va a estar mal, para algunos va a ser regular y para otros va a ser muy bueno. Bueno, él funda el diario El Sonda. El Sonda viene de un nombre de un viento que se da en la cordillera de los Andes. Vienen vientos húmedos de Chile, se secan y bajan con mucha velocidad y muy, muy calientes. Entonces uno en invierno, por ejemplo, ahora pienso en Moscú, me contaba Julia, que hace menos 20 grados. Bueno, con el viento sonda, en regiones que hace mucho frío, digamos menos 5 o 0 grados, baja el viento sonda muy caliente y hay una especie de primavera, digo, 18, 20 grados en un par de horas. Es muy interesante ese fenómeno, también es muy poco complicado para la salud de la población. En todas las provincias del Cuyo, que es San Juan, Mendoza, San Luis, La Rioja, se puede disfrutar. Bueno, disfrutar, pasarlo, digamos. Bueno, Rosas tiene este diario y empieza a criticar a Rosas. Perdón, Sarmiento tiene este diario y empieza a criticar a Rosas. Y ya se ve la hora de que se tiene que exiliar porque a Rosas, bueno, mucho los opositores no le agradaba, entonces se escapa. Se escapa y en la pared del baño del Sonda escribe: salvajes, las ideas no se matan. Hay algunas visiones distintas sobre qué escribió realmente, con un francés no muy bueno, digamos, como decimos nosotros, un francés medio acriollado, pero digamos que también hay una versión que dice: las ideas no se degüellan. Degollar es cortar la cabeza. El partido gobernante, el partido de Rosas, se enfrentaba a numerosos enemigos internos también. Un método de asesinar se llama, también que se inmortalizó en un poema, se llama la refalosa. Consistía en cortar la garganta y que la gente se muera desangrada y se patine en su sangre. Entonces también tiene ese sentido también bastante local. Pero ahí ese hito me gustaría pensarlo. Esto es 1840. Cómo Sarmiento escribe y les escribe en francés. O sea, si yo quiero que ustedes sepan algo en un mensaje claro, se los escribiría en castellano, ustedes que son hispanohablantes, digamos, o en ruso, si mejorase mi ruso, digamos, para que lo entiendan también. Bueno, Sarmiento escribe en francés. Los gauchos que lo iban a buscar no sabían francés. Entonces, ahí me parece que es un hito bastante interesante para pensar. Para pensar esta relación de Sarmiento con su pueblo, ¿no? Es un intelectual en la que no. Sin pueblo, porque si a un pueblo que habla castellano le hablas en francés, no va a entender mucho. Bueno, Sarmiento escribe eso y se marcha al exilio en Chile. Es raro, es uno de los pocos que va a Chile, otros fueron a Uruguay, la gran mayoría, pero junto a Alberdi los dos se encuentran en Chile. Ahí trabaja de minero, de reportero, un montón de cosas, hasta que trabaja en el diario El Mercurio, un diario viejísimo de Chile, y el diario El Progreso, donde ahí en fascículos empieza a alargar lo que sería el Facundo, civilización y barbarie. ¿A quién le canta Sarmiento? Porque arranca como un canto esto. Es un libro sumamente interesante que patea todos los géneros. Es novela, es ensayo, es descripción costumbrista, o sea, esta idea de las costumbres de Argentina. Es un libro histórico, es un libro filosófico. Bueno, es todo eso. O sea, uno podría contar otro género más y decir, sí, bueno, sí, está viendo eso. En los primeros capítulos habla de la geografía. Uno dice, ¿pero qué tiene que ver esto con Facundo? Me gustaría decirle, leerles las primeras partes del Facundo. No es. Bueno, lo buscaré en un cachito. Pero la idea es pensarlo como Sarmiento llama, dice yo, si no tengo bien la traducción, bueno, la página, que no lo noté bien, es citas a Facundo, le dice: yo voy a llamar a tu espíritu para que juntos, digamos, entendamos lo que está pasando en Argentina. A vos, Facundo, se llama Tigre de los Llanos, digamos, Llanos es la planicie, a la altura, digamos, en La Rioja hay montañas, en la precordillera hay valles y se puede verlas, ahí se puede producir y vivir.
Sarmiento le dice, bueno, te traigo de vuelta para que me cuentes todos tus secretos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos así, digamos? En realidad es una figura bastante como contradictoria, porque creo que Sarmiento nunca se sentaría con Facundo Quiroga a charlar. Eh, lo vamos a ir descubriendo a lo largo de la charla, porque también vale decir que Facundo Quiroga muere asesinado en la provincia de Córdoba, en Barranca Yaco, en 1835. Este libro es 10 años después. Viene a contar esto que de alguna manera marca el poder rosista. O sea, el poder, con la muerte de Facundo, dicen, el interior del país queda desprotegido sin su líder, y Rosas aparece como el gran líder indiscutido de la Confederación Argentina. De esto después, en 10 años, en 5 años, Sarmiento se tiene que exiliar a Chile. Bueno, eso para como ponernos en contexto. Facundo ya había sido un caudillo, había peleado en las guerras civiles argentinas a favor del bando federal. Esto es, en Argentina en ese momento, uno lo puede pensar desde 1820 hasta 1862, como grandes enfrentamientos, grandes guerras civiles entre dos bandos, los unitarios y los federales. La diferencia va más allá de la forma de organizar el país, de una forma federal, una forma unitaria. Esto es decir, unitario, un gobierno central y sin representación en otras dependencias administrativas. Puedo decir, por ejemplo, Chile. Chile está dividido en regiones, pero es un solo, ¿cómo decirlo? No tienen autonomía. En la región 1, la región 2, a lo sumo tendrán un gobernador electo ahí, pero no tienen un gobierno federal, como por ejemplo en Argentina, no sé si en Rusia, sí, me atrevería a decir que en Rusia también, donde cada uno puede elegir su gobernante, su gobierno, su legislatura. Son las provincias. Nuestras provincias tienen sus propias constituciones, sus propias órganos legislativos, etcétera, tribunales, todo. La división va más allá de si tenemos un gobierno central o un gobierno federal. Va a una forma de comprender. Los unitarios se los acusa siempre de ser más proeuropeos, en el sentido de, bueno, tenemos que imitar todo lo que es Europa, traer su cultura, leer sus libros, en vez de desarrollo de los libros propios, de renegar de la religión, diciendo, no, la religión es un mito, hay que apuntar a los valores de la razón. Bueno, los unitarios tienen esa etiqueta, digamos. Los federales son más religiosos. Bueno, la religión predominante de Argentina es el catolicismo. De hecho, salen a la defensa de la Santa Confederación. Valoran la tierra, piensan que también con lo que tiene la tierra en nuestros pueblos se podía organizar distinta la población, y también, fundamentalmente, esto en el plano de las élites políticas, es la igualdad. Si bien el poderío económico y comercial de Buenos Aires es mayor, que todos hablemos en pie de igualdad, donde, bueno, y haga atractiva la unión, digamos, que no solo es un negocio para las provincias ricas, sino que todos podamos desarrollarnos. Este respeto por las autonomías provinciales, que tanto había costado desde la guerra de independencia. No fue una guerra organizada, sino que pueblos, ciudades, regiones se sumaban con hombres, con mujeres, con ganado, a la lucha independentista. Hay otros que no se enfrentaban, por ejemplo, pero bueno, puede pasar. Bueno, volviendo con Sarmiento, en este contexto, Sarmiento, en otro de los libros, Recuerdos de Provincia, que relata la niñez, cuenta que ve a Facundo, que lo ve entrar al pueblo con un montón de gauchos, y quedé impresionado. Uno como que también me parece que es esas cosas que asustan y al mismo tiempo marcan, pero no de asusto, de temor, sino de estar como desbordado, me parece. Me parece que esa es la palabra. Lo desborda la presencia de Facundo. Ahora bien, Sarmiento se escapa a Chile y arranca con esta idea de, bueno, de relato. El Facundo lo podemos dividir en varias partes. La primera podría ser como el desarrollo, si se quiere, de la topografía de la Argentina. ¿Cómo está formada la Argentina geográficamente? ¿Qué es? Bueno, él habla de los ríos como grandes brazos que permiten conectar unas regiones con otras. De hecho, sí, hoy en día hay un gran debate en el gobierno en torno a qué hacer con uno de nuestros ríos.
Otro es La Pampa. Volvemos a La Pampa, lo habíamos tratado en Martín Fierro, lo habíamos tratado un poquito con la figura de Estrada. La Pampa es un desierto, y en un desierto no puede haber civilización. ¿Por qué? Porque también influenciado por autores franceses como Montesquieu, esta idea de que el suelo y el clima condicionan las relaciones sociales. Esto es, bueno, si uno tiene montaña y clima frío, los pueblos van a ser más industriosos porque tienen que rebuscar para no morirse de frío, digamos, y de comerciar, porque si no se mueren de hambre. Bueno, La Pampa no, por La Pampa es llana, digamos, yo estoy a 100 metros sobre el nivel del mar, es todo planchado, digo, en ese sentido, algunas lomillas, pero después de eso no hay ni mayor sobresalto, y es muy apacible, el clima es templado, ni mucho calor ni mucho frío. Entonces, prácticamente es fácil la vida acá. Entonces, eso también, según Sarmiento y la lectura también de los clásicos franceses, condiciona el desarrollo de los pueblos. Y también la vastedad, digamos. Esa idea que habíamos pensado, que habíamos hablado la otra vez, de un exceso de población de vacas, un exceso vacuno, una gran inmensidad de tierra donde el gaucho iba a la casa y volvía a la casa, pero no plantaba, no trabajaba la tierra, sino que solamente carneaba las vacas que estaban libres. Esto para Sarmiento es un gran problema porque impide la socialización, impide que la gente se reúna y empiece la vida política, la vida social. Entonces, bueno, el gaucho, dentro del esquema sarmentino, no está quedando muy bien parado. No es alguien que diga, sí, organicemos con los gauchos, sacamos montoneras porque está buenísimo. No lo ve viable en un futuro. El segundo capítulo, bueno, los caracteres argentinos, sigue con esta idea descriptiva. Después habla del enfrentamiento. Y me parece que también, no es por nada, pero tiene muchos parecidos, o una forma interesante de abordarlo, es con este sociólogo alemán, Max Weber, que Sarmiento habla de tipos ideales, ¿no? Hay dos tipos ideales, bueno, en realidad hay tres en el Sarmiento. Hay uno que no está, que está tácito, que es Sarmiento, eh, que es como el narrador. O sea, Sarmiento habla de ese manera, permite describir a los demás, pero esa descripción habla más de sí que de los demás, digamos. Es como Sarmiento los ve. Y también ahí hay un punto muy interesante. Las otras dos personas son Facundo y Rosas. Juan Manuel de Rosas. Nosotros decimos Rosas porque es más sencillo, pero si no, Juan Manuel de Rosas. ¿Cuál es esta visión de Sarmiento que es importante? Son tipos ideales. En eso se concentran todos los atributos. Entonces, yo quiero hablar de la barbarie, puedo hablar de Urquiza, perdón, de Facundo. No que Facundo maneja las montoneras, que Facundo no tiene respeto por la ley, que Facundo saquea pueblos, bueno, que esto, un montón de cuestiones, que no se opone a la Constitución, que eso ponerle falso porque Facundo sí buscaba una Constitución nacional, una forma de organizar definitivamente la Confederación Argentina, Rosas no, por ejemplo. Desdeñan del ilustrado, digamos, el ilustrado es alguien europeo que viene de afuera, que también es falso, digo, hay intelectuales del federalismo que son muy respetables, etcétera. Digamos, ahí como se pone por ahí la propiedad privada, no es que tampoco era un protocomunista, pero tampoco le asignaba mucha importancia. En cambio, Sarmiento se presenta como el abanderado de la razón, como bueno, yo tengo una idea y es mejor que la realidad que estamos viendo. Y por ahí va el tema, ¿no? Digamos, en esa descripción de que si los bárbaros son Facundo y es Rosas, ¿quién es el civilizado? Bueno, Sarmiento. O el grupo de Sarmiento. Este panfleto de Sarmiento es medio como, perdón, lo presentó en panfletos este libro de Sarmiento, tiene auto también de nosotros llamamos autobombo, que es como autofestejarse, como diciendo, bueno, acá de autopromocionarse, acá estoy yo, soy Sarmiento, soy como el, la condensación de la razón, de la ilustración, de todo lo que está bien, bueno, soy yo. Y bueno, no. O vamos a discutirlo de última, que me parece más interesante. Frente a esto, estos estereotipos tienen detrás a la figura del gaucho, de la barbarie, del atraso. Digamos, para pensarlo, la mirada sarmientina sobre la barbarie no es algo, lo ve como protopueblo, es como un estadio anterior de la humanidad. Es decir, bueno, ahora nos organizamos de otras maneras, o sea,
es como si estuvieran los dinosaurios caminando sobre la Tierra. ¿Y estos qué hacen todavía acá, viviendo en la cueva o haciendo el fuego con piedra? No, ahora hay otras formas de hacer las cosas, con trenes, con telégrafo, con correo. Bueno, Sarmiento es un gran impulsor de eso. Durante su presidencia, por ejemplo, de 1868 a 1774, perdón, 1868 a 1874, se conectan 10.000 kilómetros de vía férrea, es un montón. Siendo que Argentina también, al final de todo su proceso de expansión de ferrocarril, llega a tener hasta 40.000 kilómetros, que en Latinoamérica es mucho, muy importante, digamos, diciéndolo un poco mal. Y de eso queda muy poco hoy. Por eso, por ejemplo, de ir a San Juan en tren por la línea Sarmiento, porque tiene el nombre de Sarmiento, digamos, hoy no se puede, porque fue vendido y el tren fue desapareciendo. Para tratar la colación nomás. Eh, Frente a esto, bueno, y el otro lado está Rosas, porque, digamos, Facundo es el bárbaro por excelencia, no piensa, es impulsivo, es violento, muestra esta cosa viril, pero viril no acompañado de las razones, diciendo yo soy el más fuerte del barrio, de la esquina, de la ciudad, de lo que sea. Entonces yo tengo que obedecer a eso, es como un instinto ciego, digamos. Sarmiento es un poco injusto por asigna valores de animalidad de alguna manera, que lo va a condicionar también a su muerte, digamos. Facundo vive y muere como Facundo, digamos, como no podría ser de otra manera. De hecho, en Barranca Yaco, a lo largo del texto también va contando uno de los enfrentamientos de las guerras civiles argentinas, en las cuales el ejército de los unitarios, a la europea, es derrotado por las masas federales. Entonces, y ahí Sarmiento también tiene un impasse y dice, bueno, habría que también aprender cómo ellos hacen la guerra, porque la forma civilizada de hacer la guerra no funciona, perdemos acá. La forma civilizada, llámese a la guerra europea instaurada por Napoleón, digamos, en todo el continente. Eso para pensarlo, digamos, esta formación de la infantería, los cañoncitos atrás, pienso yo, no sé. Tenía poco que hacer con la guerra rápida de jinetes de las montoneras gauchas. Y después va avanzando y habla de la muerte de Facundo, ¿no? Facundo tiene que ir a solucionar un problema entre dos gobernadores, de Salta y Tucumán, pasa por otra provincia de Santiago del Estero a descansar. Dice, bueno, pase por acá, vuelva al Cuyo por este camino que es seguro. Ya le dicen que lo van a matar, que lo estaban esperando. No, yo voy a ir igual. Denme caballos que yo voy a ir igual. Y va por ese camino por Barranca Yaco y es asesinado por la autoridad de los hermanos Reina Fe, que eran gente poderosa de esta provincia de Córdoba, que eran medio enemigos de Facundo, no les gustaba. Pero esto me hace acordar el cuento no sé cómo será en Rusia, pero nosotros lo conocemos como el escorpión y la rana. Que el escorpión le pide, rana, ayúdame a cruzar el río, y llegamos los dos a la orilla. La rana dice, no, vos me vas a picar. Y se quedan discutiendo, no, dale, que yo no lo voy a hacer, dale, qué sé yo, si no lo sacamos los dos. Bueno, la rana dice, bueno, está bien, subite que te llevo, digamos. Se sube, están cruzando el río y el escorpión la pica. Y dice, pero vos sos tonto, digo, nos vamos a dar los dos. Claro, pero digo, frente a eso, contra la naturaleza de uno, nada puede ser, no lo pueden cambiar. Eso también lo hace como también más noble y más coherente, ¿no? A Facundo no lo podían cambiar, murió en su ley, según Sarmiento, digamos. Y ahora aparece otro, otro tipo que es sustancialmente distinto a la barbarie. Tenemos la barbarie de Facundo, que es, bueno, una barbarie expositiva, sería como la buena barbarie. Y después está una desviación un poco peor, que es la barbarie rosista. ¿Por qué? Para esto tenemos que pensar de vuelta en la importancia de la ciudad. Sarmiento toma como referente a otras dos ciudades, como tipos ideales. Y dice, bueno, tenemos Córdoba y tenemos Buenos Aires. Bueno, uno se queda pensando y dice, ¿por qué? Porque Córdoba corresponde, yo no conozco la ciudad de Córdoba, Córdoba capital, conozco unos poblados de Córdoba, muy lindo también, pero no es lo que Sarmiento está hablando, es pensar en Córdoba como la ciudad de los conventos, una ciudad antigua, digamos. Si bien fue fundada por los españoles, fue una de las primeras ciudades fundadas en territorio argentino, en el actual territorio argentino,
Córdoba cuenta con una universidad, la más vieja de Argentina, digamos, la más antigua. Estudiaron grandes pensadores, pero también tiene una influencia muy marcada de la iglesia, de la teología. Entonces, esto Sarmiento dice, esto nos ata a la vieja España, de alguna manera nos atrasa. Esta Córdoba dice, es la ciudad de las iglesias, los conventos, todo, y esto no puede salir algo nuevo. Córdoba tiene que cambiar porque muestra una sociedad y una ciudad mediterránea. No mediterránea como el mar, sino mediterránea por estar en el centro de Argentina, sin ningún tipo de conexión con el exterior. Sea en ese momento marítimo. Hoy tiene aeropuerto internacional, un montón de cosas. Y la universidad fue una de las ciudades, la primera universidad que hace la gran reforma universitaria y, y cambia la forma de estudiar, de gobernar la facultad, no solo en Argentina, sino en América Latina. Se llama la reforma universitaria de 1918. Faltarían, bueno, un siglo. Desde que Sarmiento era chiquito a esto, a la gran reforma, un siglo. Frente a Buenos Aires. Buenos Aires también se concentra, es el faro de la Confederación. ¿Por qué? Buenos Aires había sido el único puerto español al Atlántico, digamos. Bueno, también hay otro error porque si bien los otros puertos estaban en el Mar Caribe, estaban las Antillas, por ejemplo, los de México, los de Colombia, los de Cartagena en Colombia, Caracas no da, pero bueno, el puerto, si quiere, los puertos de Venezuela, de Cuba, son un montón de puertos que dan también al Atlántico a través del Mar Caribe, está bien. Directamente al Atlántico, lo único que lo da es el puerto de Buenos Aires y el puerto de Montevideo, si quiere, enfrente de Uruguay. ¿Qué pasa con esto? Esto permite el comercio con Europa, pero también la circulación de ideas. Y sobre todo que la gente se asiente en una ciudad. Al asentarse en una ciudad, empieza el proceso civilizatorio, empieza el comercio, se da la educación, ya no es gente desparramada, sino que están todas juntas, trabajando, estudiando, hay una vida en común. Hay cierto desdén también con la vida nómada, siempre lo compara Sarmiento con los bereberes, los pueblos bereberes en el Sahara, en África, o los pueblos tártaros, esta idea que están migrando constantemente y no asientan, no pueden hacer cultura. Bueno, esto es Buenos Aires. Esta ciudad iluminada, el faro que quiere iluminar el resto de las provincias. Sarmiento lo que quiere, su proyecto de vida será traer un poco de esa luz de ese faro a las provincias, a su provincia. Bueno, en esto aparece Rosas. Rosas es la barbarie en el corazón de la luz, digamos, de la civilización. O sea, esta sombra oscura, me hace acordar medio elocuentemente al cuento de Conrad, la novela El corazón en las tinieblas, digamos, como si fuese un resplandor, bueno, y las tinieblas empiezan de a poquito a sumarse, a subsumirlo, a taparlo. Bueno, ese es el gran miedo de Sarmiento. El gran faro de la ilustración, el gran faro de la civilización, es apagado por la barbarie. Rosas, con el apoyo de la plebe, de los gauchos de Buenos Aires, toma el poder. No solo con eso, empieza a hacer un montón de alianzas políticas intersectoriales, por ejemplo, con los esclavos liberados, toda la población afroargentina, los pobladores afroargentinos, digamos, en Buenos Aires, tiene un poderío terrible, Rosas, en el buen sentido, y le otorgan, la legislatura le otorga primero facultades extraordinarias. Esto quiere decir que, digamos, en términos hoy concretos, sería como que el presidente pudiese dictar leyes, como hace el Congreso. Como si el presidente o el ministro, en caso de Rusia, la Duma le diese el poder para poder sancionar leyes. Bueno, hasta ahí, esa fue la primera parte del gobierno de Rosas. La segunda parte le dan la suma del poder público. Es un poquito más, es un plus. O sea, no solo es gobernar, hacer las leyes, sino también impartir justicia. Entonces, bueno, esto también Sarmiento lo toma como diciendo, ven, esto lo hacen los sultanes de Oriente, esto lo hacen los pueblos déspotas. También hay que entenderlo en clave de que es una guerra civil y que Sarmiento, como ya peleó con la espada y había perdido, pelea con la pluma. Entonces, es un escrito de guerra también. Bueno, también le podemos agregar otro tipo. Es un escrito de guerra diciendo, bueno, estoy como peleando de alguna manera contra el tirano. Esta figura de Rosas es peor, pues lo vuelve, son apropiaciones después. Hay un profesor intelectual, Oscar Terán, que lo cita como una cierta perversión. No es como Facundo,
que es su naturaleza ser así, que lo llevó a la muerte, que murió como vivió. En Rosas es un poco, hay una vuelta de tuerca un poco más eh, compleja, un poco más siniestra, digamos. Rosas es el tirano. ¿Por qué es el tirano? Porque él, viniendo de la Ilustrada Buenos Aires, instaura la barbarie. Entonces, es como diciendo, vos sabés lo que tenés que hacer, usted sabe lo que es lo correcto, pero sin embargo prefiere por poder instaurar la barbarie. Bueno, Demoledor las palabras, digamos, es como, pero así lo ve. O sea, yo lo pienso ahora, digo, Demoledor lo parte al medio, lo quiebra a Rosas, digamos, eh, intelectualmente hablando, una construcción intelectual que lo destruye. Pero de ser cierta, bueno, habrá que pensarlo, digo. Habrá que discutirlo. Hoy estamos exponiendo nada más, y me parece que es interesante también abrir la otra pata para criticarlo, pensarlo, repensarlo, si quieren alquilar el libro o prestarlo ahí en la biblioteca del centro, leerlo y leerlo también en esta clave, que no, al contrario, no le va a sacar riqueza, sino le va a aumentar. Bueno, en este sentido, Rosas es el gran tirano, ¿no? Y hay una obsesión sarmientina también con Rosas, como diciendo, bueno, ahora que se va Rosas, podemos hacer las cosas de vuelta, bien. Es más, Rosas en 1850, perdón, Sarmiento en 1852 se une al ejército grande con el objetivo de derrotar a Rosas. Lo termina logrando en la batalla de Caseros, en 1852. En el Sarmiento es eh, gacetinero, digamos. Bueno, gaceta, la palabra le suena más a ustedes que a mí. Nosotros usamos ya la palabra gaceta para referirnos. Es como el que imprime el diario en el ejército, era un panfletista. El tema es que Sarmiento después tiene un debate intelectual con Alberti y dice, la 101, y dice, no, es mi accionar, o sea, Rosas es derrotado por mis escritos. Y el brother le dice, está todo bien, pero Rosas fue derrotado por las armas, no porque vos escribiste. O sea, digamos, no me acuerdo qué era, si no me acuerdo bien la cita, pero era Napoleón es derrotado en Waterloo, no porque alguien escriba por los escritos de Wellington, digamos, una cosa así. Eh, o en Moscú y no por lo que escribía Madame de Staël. No sé, a eso es lo que voy, digo. Esa diferencia entre lo material y lo intelectual. Digo, en el plano intelectual, Sarmiento se parecía imbatible. En el campo de las armas, bueno, decía, bueno, habrá que discutirlo también, dijo, no, lo derrotó un ejército, no lo derrotó tu pluma. Bueno, eso como para pensar el Facundo, que también lo va pensando, de hecho, pasa en el libro La Cordillera, a través le pusieron como mojaron las telas donde bajo los libros con un medicamento antiguo, ¿no? Que tenía un feo olor. Entonces, cuando pasó por los improvisados por toda aduana, no, pasaba, y se pudo distribuir el libro en las provincias. De hecho, esta obsesión sarmentina es cuando las tropas vencedoras de Urquiza entran en Buenos Aires, él va a la casa de Rosas a buscar si lo tenía el libro, si Rosas lo había leído a él. Es muy interesante, dice que sí, que lo había leído, que estaba como esperando a ver qué es lo que estaba pasando. Bueno, el Facundo va contando todo esto, ¿no? Este derrotero de cómo la civilización se buscó imponer en Argentina, siempre fracasado porque hasta ahora la barbarie le gana. O sea, Sarmiento termina en 1845, todavía le quedan 7 años de gobierno más a Rosas. Es muy interesante porque empieza a hacer una lectura de la historia argentina que después se va a poner en discusión, que es la historia liberal. Digamos, esta idea de que están los grandes ilustrados, como por ejemplo Bernardino Rivadavia, el primer presidente de Argentina, digamos, de las Provincias Unidas. Uno le dice, bueno, a ver, claramente tenía un programa muy europeo, digamos, no sé si avanzado, era muy europeo. El tema es que también fue la primera deuda externa de la Argentina, con un préstamo de la Baring Brothers, unos prestamistas británicos. Nos llevó a la guerra del Brasil contra el Brasil por lo que hoy es Uruguay. Y perdimos, digamos. O sea, y levantó también el odio y la bronca en las masas federales, que ven a Urquiza, que ven en Rivadavia, aquel como ilustrado que busca un proyecto que solo puede implementar en 3 manzanas a la redonda en Buenos Aires, en el centro de Buenos Aires. Y el resto del país lo busca imponer y si no, bueno,
utilizar la fuerza y la sangre, ¿no? Y llevarlos a la sangre. Eh, y, bueno, es eso, de cierta manera. Va comentando esto, los distintos enfrentamientos, las guerras civiles, que es donde aparece el general Paz, otra gran figura. Lo que dice Sarmiento también toma dimensión de lo que dice cuando señala, bueno, el general Paz, que había estudiado estrategia europea, sabía luchar como los europeos, y había puesto en jaque en varios enfrentamientos a Facundo Quiroga, o sea, le había ganado un par de veces. eh, ¿Qué hace? ¿Cómo pierde General Paz? ¿Pierde en batalla? No, no, en batalla estuvo imbatible. Lo agarra, lo capturan con una boleadora. Eh, las boleadoras son utilizadas por los gauchos también para cazar. Son una soga compuesta con dos piedras o dos elementos similares, que uno lo revolea y engancha, traba las patas de los caballos y los hace caer. Bueno, una partida federal, el Paz estaba patrullando con sus tropas, con un grupito, y piensa que los que ven enfrente son sus soldados, y no, eran soldados federales. Con la boleadora lo capturan. Entonces ahí Sarmiento también toma una dimensión y dice, bueno, pero con todas las armas de la civilización te vienen a ganar con una boleadora, con un instrumento tan primitivo. Sí. Entonces, bueno, esta tensión también aparece a lo largo de todo el escrito. Y termina diciendo, bueno, esto, presagiando el final de Rosas, o sea, buscándolo, y comentando también la importancia de que Rosas, si bien mal regular, obligó a las provincias a obedecer. Dijo, bueno, ya esto no se puede, ahora hay que obedecerme, según Sarmiento. O sea, no hay una ley que uno dice, bueno, el Estado, uno obedece la ley, la Constitución, lo que dicten las autoridades elegidas por ella, a través de ella. Bueno, eso es una cosa. Lo que dice Sarmiento es, bueno, obedézcanme, en este caso a Rosas. Para ir redondeando, el gaucho es algo que debe o se acomoda el gaucho a la vida moderna o tiene que desaparecer. Es un poco duro, como se dice, es mucho más duro cómo se llevó a la práctica eso, el exterminio del gaucho, no solo en las guerras, sino también a figuras de los más rebeldes y también emblemáticas como el Chacho Peñalosa, un caudillo riojano. Sarmiento hay un cambio de gobierno en Buenos Aires, se constituye la Argentina tras la victoria de Mitre en 1862. Mitre habla con Sarmiento y dice, bueno, tenemos que instaurar una guerra de policía. ¿Qué es una guerra de policía? Es una guerra como sin cuartel, digo, es una guerra que no es guerra porque no hay leyes, o sea, vale todo, digamos. Uno siempre tiene la guerra, me imagino, no la sé, pero el respeto por los civiles, por los niños y las mujeres, bueno, acá iban por todo. El Chacho pelea, es derrotado y busca la paz, ¿no? Y dice, bueno, hace intercambio de prisioneros y él está todos los prisioneros del mitrismo, estaban todos como enteros, bien, estaban bien tratados. En cambio, le pregunta por sus amigos y sus compañeros de lucha, están todos muertos, los mataron. Dice, pero ¿cómo? ¿Ustedes son los civilizados? Yo soy el bárbaro, ¿no? Según ustedes, según esta lectura, yo soy el bárbaro y ustedes son los civilizados y miren cómo son las cosas. El Chacho Peñalosa va a ser asesinado, va a ser degollado y como castigo Sarmiento lo hace, se alegra por eso, por la muerte de este bárbaro, y ponen su cabeza en una pica en la plaza de Olta, en el pueblo de Chacho Peñalosa. Y ahí como castigo también hacen a su esposa, a su viuda, y barrer la calle, barrer la plaza donde está la cabeza de su marido, digamos. Esos son los hitos que uno dice Sarmiento uno no pensó en el nacional. De hecho, o sea, pensó en Argentina sin argentino, digamos, porque los argentinos estaban ahí, eran más cercanos al Chacho Peñalosa, a Facundo, a Rosas, eran gauchos, y no era lo que estaba pensando Sarmiento. En este libro, se lo muestro, es un pensador del siglo XX, Arturo Jaureche, en sonceras es decir tonterías, digamos. La primera gran soncera es civilización y barbarie. ¿Por qué dice eso? Porque en vez de decir, bueno, copiemos lo que nos sirve en Europa y tratémoslo de amoldar acá, pero teniendo en cuenta una raíz local,
es al revés. Lo nuestro no sirve, traigamos a Europa. O sea, es trasplantar la planta europea ahogando la planta americana. Ese criterio, bueno, está, Jauretche tiene una picaresca, tipo, una forma de escribir muy, muy pícara y muy interesante, cuenta esto y, no sé, dice, sí, por acá. Bueno, para mí es por ahí, de vuelta podemos discutirlos un montón. Pensarlo como civilización y barbarie, no como cosas antagónicas, como las pensaba Sarmiento, sino como algo que los une, ¿no? Como conector, ¿no? Ese I está en las dos cosas. Lo americano es eso, de alguna manera. Para mí, no sé, también es charlable. Eh, Sarmiento, ¿qué hace en esta cosa de trasplantar la planta europea, digamos? ¿Cómo hace? La inmigración, el proyecto inmigratorio. Argentina, después de 1862, empieza a recibir gran cantidad de migrantes de Europa. Llámese Europa, la idea era países nórdicos o anglosajones, alemanes, daneses, suecos, noruegos, ingleses, que también el progreso, digamos. Traer esos pedazos vivos de Europa que enseñen. De hecho, Alberti enfrenta a Sarmiento y Sarmiento dice, bueno, hay que traer, pero hay que educar. ¿Por qué? Porque de esa manera la gente aprende a leer y escribir, puede leer los anuncios en los diarios, buscar trabajo, inventar, un montón de cuestiones. Mientras tanto, Alberti dice gobernar es poblar. O sea, es traer esta gente de afuera y que nosotros copiemos. Empezamos a copiar, bueno, sus habilidades y bueno, el día de mañana nosotros vamos a cambiar nuestro temperamento porque trajimos el temperamento europeo, digamos. Eh, es muy interesante también cómo este Sarmiento se preocupa mucho por la educación. De hecho, el modelo que toma Sarmiento, si tiene que tomar un país, es Estados Unidos. Alberti no, Alberti piensa que Estados Unidos a la larga iba a buscar oprimir a Latinoamérica. De hecho, tenía razón Alberti. Pero con el diario del lunes decimos, no, en la actualidad hoy dice, bueno, sí, tenía razón Alberti. En ese momento, Sarmiento también lo piensa en la vida municipal. Sarmiento se encarga de fundar muchos municipios en la provincia de Buenos Aires, centros agrícolas, como Chivilcoy, son distintos poblados donde Sarmiento decía, bueno, acá se va a producir granos, cereales, bueno, y empecemos a trabajarlo de esa manera. También, por ejemplo, hay cambio de nombre de pueblos, por ejemplo, si no me bien mal no recuerdo, uno se llama Villa Libertad, tenía un nombre castellanizado, se termina convirtiendo, se refunda en Lincoln como el presidente estadounidense, o sea, estas ideas de traer cosas de afuera. Otra es traer maestras inglesas, estadounidenses, por ejemplo, el profesorado de nivel inicial, las maestras jardineras, digamos, los que cuidan a los chicos en los jardines de infantes. La fundadora, la más importante de Argentina, es Sarah Eccleston. Y Sarah Eccleston fue una amiga de Sarmiento, estadounidense. De hecho, bueno, mi hermana estudia en ese profesorado. Y es muy interesante porque también eran gente de avanzada. Sarah Eccleston y muchos que trajo Sarmiento también lo eran. Bueno, también trasplantó un montón de plantas, animales, los gorriones, el eucalipto, todo con una función de mejorar la tierra, o sea, de poder sacarle provecho a las cosas. Un tipo que sabía un montón, una persona que sabía un montón, tuvo la oportunidad también de estar en el Delta, en el Tigre, en Buenos Aires, y encontrar el Museo Sarmiento, un montón de datos interesantes, ¿no? Como su afición por la botánica, todo esto, pero en servicio del aprendizaje, de la cultura. Es una figura controvertida, polémica. A mí me gusta una cita de un pensador de la reforma universitaria, Taborda, que señala y dice, se puede ir en contra del Sarmiento, lo que no podemos es ser indiferentes. Uno puede estar a favor o en contra, pero tenemos que entender de que no podemos vivir sin él, digamos. O sea, estuvo. No, indiferente es imposible. Así que bueno, con eso, si bien siempre pautamos 1 hora y media, quedan 28 minutos, lo dejo abierto para preguntas, dudas, sugerencias, algo que no quedó en el tintero, alguna pregunta que quedó ahí. Les comparto de vuelta el mail, si bien algunos nadie mandó, está perfecto, sé que también involucra lectura.
y está todo bien. O sea, soy de los que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan, así que ahí se las paso. Sin miedo, está todo bien, yo después se lo respondo. Si se están más seguros en ruso, pongo el traductor después. Está todo bien. Al contrario, a mí me encanta. Ahí les paso mi Gmail para alguna duda, consulta, lo que quieran. Julia. Muchísimas gracias, Federico. Bueno, amigos, quizá alguien tenga preguntas, comentarios, por favor, escribidlos en chat. Los que nos están viendo en Facebook pueden escribir ahí sus preguntas en comentarios y nosotros leeremos todo. A ver. ¿Algunas preguntas, dudas? Sí, con lo que quieran, más de Sarmiento, hay un montón de libros, son muy interesantes. Lo que quieran, o no, o criticarlo, o un video, puedo pasar después videos también, José Julia, y los pongo en el centro. Bueno, yo sé que aquí está presente una persona que quería hacer un comentario. Alexei, ¿está aquí usted o no? Si está aquí, está dispuesto a hacer su comentario, escriba por favor en el chat y le pongo el micrófono. Bueno, Alexei no nos quiere decir nada. No, otro Alexei, otra. Está todo bien. A ver, no, yo tampoco lo puse ahí, ¿no? A ver, Alexei Blasov. Bueno, quizá no esté aquí. Usted está bien, está tomando un té. Vale, entonces podrá escribir a ti en persona después. Sí, ahí se lo mandé, sí, sí. Sí, lo que necesiten. Me parece que es un texto que está bueno leerlo, trabajarlo, porque es, bueno, uno no entiende todavía bien cómo pensarlo, digamos. Es eso, tiene un montón de cosas, está abierto a un montón de lecturas y está genial. Yo soy más crítico, me cuesta también como soltar lo importante que fue, digo. Lo tenés que leer sí o sí. Después, aunque lo que estés de acuerdo o no, hay que leerlo. Me parece que es por eso, que también corresponde a una mentalidad de la época, ¿no? Uno lo pensaba ahora como decir, bueno, aquellos países que, bueno, tenemos que modernizarnos porque vamos a ser colonia de vuelta, vamos a ser derrotados. Bueno, Sarmiento tiene algo de eso, me gustaría pensarlo a mí también, pero yo soy partidario de esa. Bueno, si no tenemos preguntas, entonces damos por terminada. Muchas gracias a nuestro conferenciante. Muchas gracias a ti, Fede, por esta conferencia. Aquí está Alexei. Alexei. Alexei, ¿quiere decir algo? No he podido escuchar la última parte de esta conferencia y espero que se me oiga, ¿no? Sí. Perfecto. Pues saludo a los presentes y quiero añadir que en Rusia existen 2 libros publicados de esta novela, algo bastante importante, que esta es una versión original y publicada en el extranjero, pero aquí en Moscú, el escritor y poeta Valery Zemskov, muerto no hace tiempo, tradujo este libro en los años 1980 y hay al menos dos ediciones
publicaciones completas de Facundo. Pues novela o no, yo diría que este género es más bien narración. En ruso sería povest, aunque yo mismo en un artículo emprendí un intento de identificar este género con palabras como ensayo con rasgos de panfleto, que también eso, esta obra critica o pretende criticar a Rosas, como dijo nuestro principal participante hoy. Sí, Valeria. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es difícil enmarcarlo. Y si tenés el trabajo y querés pasarlo, yo después cualquier cosa pongo el traductor, pero escribime al mail y así te leo, nos leemos. Me parece que eso también es importante como el intercambio, ¿no? Yo también como conferencista, con que haga las charlas, me gusta esto de poder charlar cualquier cosa, pero esto me parece que es fundamental. Lo que quisiera subrayar es que esta, de las obras de Domingo Faustino Sarmiento, esta es la más conocida en Rusia y incluso entre los lectores que no tienen ninguna enseñanza, ninguna preparación especial en la historia argentina, ni mucho menos latinoamericana. Sí, totalmente de acuerdo. Es más, yo cuando viajé allá, yo estuve en intercambio allá en Moscú el año pasado. Hasta enero del año pasado, después me volví para Buenos Aires. Y me llevé para leer de Sarmiento Argirópolis, que es un proyecto político. Creo que está en Moscú todavía, mi amigo, si debe estar ahí conectado. Él sabe que quedaron muchas cosas mías en Moscú y está mi libro ahí de Argirópolis, que es una especie de unión latinoamericana propuesta por Sarmiento. Es muy interesante también. Y es lo que dice Vasily, digo, Alexei, perdón, tiene que ver exactamente con eso, que es el más conocido, es el texto más conocido. Es más, Sarmiento se encargó de desparramar donde iba copias, iba a Francia, dejaba copias, iba a España, dejaba copias. Y en esto también es interesante porque dice, esa generación de Mayo, como no era muy amiga de España, no le gustaba, era como el atraso, decía, fui a España y después fui a Europa. Era una cosa como, bueno, uno lo piensa uno y dice, no, no es así. Estando en Francia estaba en Europa, estando en España era España. Una cosa afuera. Pero sí, muy, muy interesante y muy interesantes tus comentarios, Alexei. Me pone muy contento que también como este diálogo, porque nada, venimos en contextos muy distintos, lugares muy distintos y que lo tengas presente, y más lo has estudiado, me hace muy, muy interesante. Te agradezco, está buenísimo. Y un hecho más que quisiera que destaquemos es que en mi única visita al Museo Sarmiento en Buenos Aires, vi durante una exposición precisamente la primera edición de Facundo expuesta en un armario de honor, yo diría. Pues, sí. En Buenos Aires sí tienen una copia de la edición en ruso. Pues es como un orgullo para el museo. Sí, totalmente. Digo, es una figura así, es compleja. O sea, uno no puede desestimarla porque es importantísima. Pero al mismo tiempo tiene esas cosas, esos lineamientos que son un poco, que uno dice, bueno, uno lo piensa por ahí en las consecuencias que generó ese pensamiento, no por ahí en Sarmiento. Más allá de lo del Chacho Peñalosa, que yo lo pinto como una bestia, digamos, lo que hace Sarmiento, tiene otros componentes. Es muy, muy interesante, es una vida muy interesante. Sin más, bueno, te invito de vuelta a que me escribas, a seguir en contacto, si por alguna cuestión, mirá, leí esto de Sarmiento, querés que lea otro, te paso otro más, charlarlo también, generar puentes, vínculos, me parece fundamental.
Y esta charla yo la hago en ese sentido, ¿no? Charlar, ponernos en contacto, que ustedes me cuenten también cómo lo recibieron. Hoy tenemos la suerte de Alexei, que se pone como interlocutor y decir, bueno, yo lo leí, yo hice un trabajo y es genial, sin duda. Pues muchísimas gracias. No, por Muchas favor. gracias a todos. Muchas gracias a ti, Federico, y nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias a todo el mundo y los esperamos para que puedan prestar nuestros libros. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias, Julia.